Lo que se vivió esta semana en la sala del Senado iba a ser una sesión de rutina, la prórroga del estado de excepción constitucional en el sur del país. Pero el senador Fidel Espinosa tenía otros planes. En lugar de ceñirse al tema convocado, Espinosa aprovechó el micrófono para arremeter contra el ministro de Defensa, Luis Barros, por sus declaraciones en Radio Cooperativa, donde el secretario de Estado señaló que mantener a los presos de Punta Peuco recluidos, en lugar de permitirles cumplir condena en sus domicilios, respondía más a un afán de venganza que a un acto de justicia. Son viejos, la gran mayoría, ¿no es cierto?, que están ahí, son los viejos que están cayendo a pedazos, con Alzheimer, con demencia senil. Que cometieron delitos muy graves. Está bien, eso están condenados por eso, pero estamos hablando de justicia. ¿Qué justicia reparatoria va a haber cuando usted tiene un viejito que está cagá? Entonces, ¿qué reparación hay? Eso ya más bien no es justicia, no es el cumplimiento del objetivo del derecho penal. ¿Eso qué es lo que es? Es venganza. Espinosa no dudó. Calificó las palabras de Barros como una bofetada a las víctimas. Le recordó a quien defendió el ministro en el pasado y terminó llamándolo defensor del torturador, del asesino. Sin embargo, los senadores Vial, Carter y Kaiser no se quedaron callados. Uno por uno le devolvieron el guante, y con creces. Cuestionaron la monopolización del dolor, defendieron el derecho a una defensa jurídica, pusieron en duda la pertinencia de sus dichos en ese recinto, y para rematar, Kaiser solicitó formalmente que sus palabras fueran borradas del registro bajo el artículo 23. El senador Espinosa había llegado a la sala a dar un golpe. Salió trasquilado. Muchas gracias, presidente. Hoy día nos convoca una vez más la posibilidad, ¿no es cierto?, de ampliar, por cierto, el estado de excepción en la Araucanía y en el Biobío. Y lo haremos una vez más positivamente, como lo hemos hecho más de 60 veces en este Parlamento. Porque consideramos y creemos oportuno señalar, ¿no es cierto?, de que el despliegue que se ha realizado en las zonas respectivas ha significado darle tranquilidad en muchos aspectos a nuestra gente ante la ola de hechos lamentables y condenables que han ocurrido en los últimos años. A diferencia del sector político que hoy día nos gobierna, que en el pasado relativizaba los hechos que ocurrían en Colonia Dignidad, en donde se decía que allí no se cometían violaciones a los derechos humanos ni nada por el estilo, a diferencia de ellos, que siempre protegieron esa colonia en la cual se cometieron brutalidades y atrocidades, yo quiero, como senador de hoy día de la oposición, de Socialismo Democrático, felicitar la labor que hoy día se desplegó en una zona como Temulculcuy, en donde efectivamente se quiso transformar este territorio en un estado dentro de otro estado. Y eso, por cierto, no lo podemos permitir. Por lo tanto, valoro el accionar de la búsqueda de justicia ante personas que han mal utilizado la lucha justa que por años han realizado nuestros pueblos originarios. Liderazgos negativos que han hecho, ¿no es cierto?, del terrorismo, de la droga, del tráfico, elementos, ¿no es cierto?, para el diario quehacer. Por eso creemos y consideramos valioso, de una u otra manera, aprobar una vez más este estado de excepción, que creo que hoy día ya nadie siquiera osaría hablar en su contra, porque se ha demostrado con hechos y con estadísticas que ha funcionado pese a los lamentables hechos que acaba de narrar el colega Becker de la región de la Araucanía. No obstante eso, quiero aprovechar la ocasión en esta sala para decirle al señor ministro de Defensa, por su intermedio, señor presidente, que sus dichos hoy día en Radio Cooperativa son dichos que son inaceptables. Las declaraciones del ministro de Defensa no solo son hoy día desafortunadas, son una bofetada a las víctimas de violación a los derechos humanos. Decir que condenar a criminales de lesa humanidad es venganza demuestra, señor ministro Barros, una falta de comprensión histórica y moral. Aquí no estamos hablando de delitos comunes. Sabemos que usted a quién defendió y de qué fue vocero internacional, pero eso no le da crédito, señor ministro, para ofender de esta manera a las familias que por años han luchado por justicia. Porque aquí no estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de secuestros, de torturas, asesinatos, fusilamientos,
desapariciones cometidas desde el aparato del Estado contra su propia ciudadanía. Y los familiares de detenidos desaparecidos llevan incluso más de 50 años, presidente, esperando verdad completa y justicia. Muchos murieron sin saber dónde estaban sus hijos, sus padres o sus hermanos. Y ahora se pretende instalar que quienes guardaron silencio durante décadas, que nunca colaboraron con la justicia, son las víctimas. Señor presidente, por su intermedio, señor ministro, la edad avanzada no borra los crímenes. La demencia no elimina el dolor causado. Yo he sido de los que he planteado, siendo familiar de víctimas, que estoy con el ánimo de poder discutir esa materia. Pero la soberbia como la que usted las planteó hoy día en una entrevista radial nos ofende y constituye un retroceso para esas mismas familias que usted quiere defender. En Chile hubo militares y hay militares honorables que sirven a la patria con dignidad. Pero también, presidente, hubo agentes del Estado que utilizaron el poder para perseguir, torturar y matar. Confundir ambas cosas es también una falta de respeto a las Fuerzas Armadas, profesionales y democráticas que Chile necesita. Termino con lo siguiente, señor presidente. Cuando un ministro de Defensa relativiza las condenas por crímenes de lesa humanidad, debilita el compromiso del Estado con los derechos humanos y abre nuevamente heridas que nunca, lamentablemente, han terminado de cerrar. Señor ministro Barros, defensor de quién sabemos quién, la verdadera reconciliación... Senador, usted tiene que referirse a la mesa, porque si no... Sí, está bien, está bien. Por su intermedio, señora presidenta, le digo al señor Barros, defensor del torturador, del asesino. La verdadera reconciliación no nace de la impunidad, nace de la verdad, de la justicia y la memoria. Si hacer justicia, como usted lo dijo, es venganza, es simplemente demostrar que no está a la altura del tan importante cargo que el presidente le delegó. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, presidenta. Saludar al ministro de Defensa, que nuevamente está acá. La verdad es que yo pedí la palabra para referirme al estado de excepción hace unos 10 minutos, pero después de la última intervención que escuché, la verdad es que tengo que dedicar parte de ese tiempo a expresar mi sorpresa con lo que se planteó. Porque en la misma línea del senador Espinosa, por su intermedio, presidenta, yo creo que para poder tener un entendimiento claro en este Senado y en Chile de lo que sucedió en una crisis social, política, la más compleja que tuvo nuestro país en el siglo pasado, hay que tener un entendimiento mucho más profundo de eso. Y lo que nos queda a algunas mentes, algunos que si bien compartimos las mismas sensibilidades que usted, es importante que también su sector, por su intermedio, presidenta, se haga cargo de las responsabilidades que tuvieron, insisto, en la compleja crisis que vivió el país en ese tiempo. Hasta que eso no suceda, no vamos a tener un entendimiento claro y vamos a poder ponernos de acuerdo en las responsabilidades que todos tuvieron en eso que todavía nos tiene enemistado y hablando después de 50 años. La monopolización del dolor y de los derechos humanos, como usted los presenta, senador Espinosa, por su intermedio, presidenta, creo que es algo que no se puede tolerar más en Chile, porque debemos entregarles a las próximas generaciones una verdad histórica completa de esto, completa, no solamente de un lado, no parcial. Los derechos humanos no le pertenecen solo a su sector. Nosotros también tenemos gente sufriendo, viejos que están sufriendo y que tuvieron que enfrentar una crisis que ellos no quisieron y que tuvieron que recibir órdenes. Jóvenes, soldados conscriptos de la época, que hoy tienen 80 y 90 años. Entonces, fíjese que el conflicto humano que vivimos en ese tiempo a usted le ayudaría a entenderlo si usted lee de polemología, y cuando al ser humano se le pone una amenaza
existencial como sucedió en ese tiempo, en todos los tiempos ha pasado que el ser humano se defiende, y eso es lo que sucedió. Entonces ahora, en este tiempo, monopolizar en un contexto totalmente distinto el dolor no es justo, porque hay gente que también sufre del otro lado. Y esa es nuestra posición. En el tiempo que me queda me quiero referir al estado de excepción constitucional porque siento tengo un sentimiento de satisfacción por lo ocurrido, por lo presentado primeramente por el ministro de Defensa Nacional, por su intermedio, presidenta. Los números son de una forma categórica, muestran una gestión del Ejecutivo en este sentido. Y también por lo que ha sucedido en Temacoicuy, una operación en el día de hoy, de madrugada, que muestra dos cosas importantes. La voluntad política de ejercer la soberanía, de recuperar y de fortalecer la gobernanza en espacios en la Araucanía que no pueden estar entregados al crimen, al terrorismo, a los malhechores. Y eso emana de una voluntad política. Y también celebrar las capacidades que ha mostrado Defensa a través de la institución del Ejército y, por supuesto, Seguridad Pública con las policías. La integración, la sincronización. Esto no es fácil, no es fácil hacerlo. Insertarse de noche y sin bajas es algo que realmente nos pone en un pie muy importante para hacer frente al gran problema que tenemos que enfrentar. En ese mismo contexto, ya que esto es tan sensible en la opinión pública, es importante considerar este último hecho para que entendamos en este Senado y también le haga sentido a la opinión pública que estamos enfrentando una crisis que es por lejos el desafío más complejo que tenemos en el país. Es más complejo que todos los otros problemas que tenemos. Entonces, cuando se piden resultados en el corto plazo, eso es muy difícil de conceder. Lo que sí se puede pedir en el corto plazo son señales, y esas señales se están dando. Esas señales las está enviando el Ejecutivo a través de esto. Así que yo celebro y, por supuesto, voto a favor porque si se siguen haciendo así las cosas, creo que es la forma y tendrán, por supuesto, el apoyo no solo del Senado, sino que de la ciudadanía completa. Muchas gracias. He dicho, presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Suscribo las palabras del senador Vidal. Lamentablemente, por su intermedio, presidenta, el senador Espinosa no está presente. Yo no puedo saber lo que él siente como víctima de la violación de los derechos humanos. Solo sé que es un dolor irreparable, salvo por la voluntad propia de perdonar. No habrá amnistía ni ninguna ley de los hombres que sea capaz de reemplazar la voluntad del alma de perdonar. Y probablemente a través de mi invitación es tratar de salir de la trinchera en este tema. Que el ministro de Defensa haya sido abogado de Augusto Pinochet no le inhabilita para ser ministro de Estado. Todas las personas, incluso los criminales eventualmente más terribles de la historia, tienen derecho a una defensa y un abogado a proveérsela. Porque si por lo demás vamos a hacer un juicio histórico de los dictadores, les quiero recordar que el gobierno de la democracia amparó a Erich Honecker, uno de los tiranos más grandes de la Alemania comunista durante más de 40 años. ¿Era negativo darle amparo a una persona que quería morir entre sus familiares? Probablemente no. Mucho cuidado con apuntar con el dedo. Respecto de la votación que nos convoca ahora, dos notas, señora presidenta. Primero, agradecerle al gobierno que haya tomado nota de lo que planteamos junto a la senadora Kaiser en la votación anterior, en términos de que nos parecía que si queremos solucionar las cosas no podemos hacer más de lo mismo. Creemos que se avanza en la línea correcta. La discusión que hubo en la Comisión Unida, presidida por el senador Buenchumilla, tuvo la generosidad de abrir un debate mucho más allá del estado de excepción mismo. Creo que ahora implica una responsabilidad adicional para nuestros hombres y mujeres de uniforme con estas nuevas facultades, poder cuidar particularmente a la provincia de Malleco, que sigue siendo una zona roja muy compleja en materia de violencia. Y lo tercero, a propósito de lo que decíamos al principio, ¿qué tal si lo que hablamos ayer
a propósito del proyecto de Escuela Protegida, dejamos por 10 minutos de ser cínicos y de transformar todo en un arma de arrojo o de lanzamiento hacia el adversario. La posibilidad de derrotar de una buena vez a los grupos violentos en Chile no es una solución de izquierda o de derecha. El alcalde de Nueva York, Florentino Laguardia, hace muchos años atrás decía: no hay una receta ni demócrata ni republicana para barrer las calles se barran. Si eso se dice respecto a la limpieza de una ciudad, ¿cómo es posible que respecto a derrotar a los violentos no seamos capaces de ponernos de acuerdo? Probablemente la votación que vamos a tener hoy día y la exposición que probablemente van a hacer los secretarios de Estado nos abre la posibilidad de conversar y ponernos de acuerdo en una superficie común para que las buenas noticias que hoy día hemos recibido con la detención de Huenchuyán sea solo el inicio de muchas otras que permitan que de una buena vez en esta patria nuestra los malos empiecen a sentir miedo y los buenos ya no lo sientan más. He dicho, señora presidenta. ¿Por reglamento, senadora? Sí, es que por su intermedio, señor presidente, estoy aprendiendo. Hace unos momentos el senador Espinosa manifestó su apoyo al estado de excepción, sin embargo interpeló los dichos del ministro en una radio. Yo no sé qué tendría que tener eso que ver con el tema que aquí estamos tratando. Si queremos mantener la honorabilidad de la sala, no es posible abusar de un espacio de debate para un tema específico al que estamos citados. Es totalmente, a mi juicio y por su intermedio, señor presidente, antiparlamentario, y solicito a la presidencia que se use el artículo 23, número 6, y se borra lo señalado por el senador Espinosa. Nosotros tratamos de guardar las formas y descalificar al ministro de la manera que se ha hecho, me parece que no va en el espíritu de esta sala. Y por último, proponer que si es necesario una sesión especial para debatir los hechos acontecidos hace 50 años atrás, 2/3 de los senadores podemos acordarlo y entonces podemos avanzar en la discusión que le preocupa al senador Espinosa. Por su intermedio, señora presidenta, muchas gracias.